Quiero invitarles a leer la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del 1 hasta el 14. Vamos a leer bastante, pero ahí vamos a estar basando este mensaje. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Ezequiel 37 del capítulo 1 hasta el 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Puede sentarse. Y en este capítulo se salen dos cosas, pero yo solo quiero hablarles de una, que es el reavivamiento espiritual. Igual que hoy en día, o sea, todo lo que antes fue, se está repitiendo ahora. Nada es nuevo en la actualidad, es nuevo para aquellos que ignoran la Escritura. Pero si usted ve, si habla del tiempo de Sodoma, la gente está igual. Si habla del tiempo de Israel en cuanto a lo que era la idolatría, mucha gente está adorando a lo que no es Dios. Y ese fue el caso de Israel. Por apartarse de Dios, aquellos reyes perversos, paganos, entregaron a esta gente en manos de hombres malvados. Y dice que Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y no solo, y mucha gente dispersa. Si usted ve hoy en día también, usted dice por la situación, unos estamos en este país, otros están allá por Europa, en diferentes lugares. Podemos hablar de un Israel literal y podemos hablar del Israel espiritual. Y en el Israel espiritual entramos nosotros. Y usted ve mucha gente que antes estuvo en los caminos de Dios, se han ido, unos adorando a otros dioses, otros andan ahí sin hacer nada, pero la verdad
es que al igual como el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, mucha gente está así cautiva en los pecados, en cuantas cosas, complaciendo la carne, viviendo en los placeres o en los deleites de la carne. Entonces, Ezequiel, recibe la visión de una resurrección. Y en cuanto a lo que dice la Biblia, que Dios lo llevó, dice, a un valle de huesos secos, y estaban muertos, secos, separados, esparcidos en el campo. Y luego dice, en esta visión, Dios le asegura a todos los exiliados que las promesas de Dios con relación a su pueblo son seguras. El valle representa el mundo donde los judíos vivían dispersos, y puede ser la condición de muchos cristianos ahora. Y ahora, si usted llega o me sigue en el mensaje y se hace una imaginación de lo que era el pueblo de Israel, cuando yo estaba haciendo este mensaje, yo me ponía a pensar y cerraba mis ojos y me ponía en el lugar de Ezequiel, cómo Ezequiel vio esta visión. Es como lo que usted está viendo atrás. Si usted no me ve a mí y ve que la pantalla camina para donde yo camino, y dice que Dios puso a Ezequiel en medio de un pueblo o de un campo de huesos secos, y empezó, dice, por todo el campo. Y imagínese, Ezequiel no miraba más que otra cosa que un montón de huesos secos. Y dice, y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en un valle que estaba lleno de huesos secos. Dice que Dios lleva en el espíritu y lo hace ver aquel valle lleno de huesos secos. La experiencia es para que nosotros entendamos este mensaje. Cuando Ezequiel vio estos huesos, y lo primero que él vio fue los huesos secos, y lo segundo dice que estaban, imagínense, yo no sé cuántos vivieron en El Salvador en tiempo de la guerra. Cuando usted pasaba por ciertos lugares y dejaban los montones de muertos. ¿Por qué usted se daba cuenta de que habían muertos ahí? Era por el mal olor. Y vea que una persona o un muerto, entre más se va secando, es más fuerte el tufo o el mal olor que va dejando. Entonces, eso fue lo que le pasó a Ezequiel. De acuerdo a la condición, el pecado a nosotros nos hace hediondos. ¿Sí o no? La Biblia dice de que de acuerdo al pecado, imagínate la comparación que hace la Biblia, dice que el hombre, dice, es una podrida llaga desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y fíjate, en una llaga podrida, ¿qué es lo que despide? Pus, mal olor, cuántas cosas usted se quiera imaginar. Y además dice, eran un pueblo que no formaban nación, estaban separados y sin esperanza de formar un solo cuerpo. Si usted examina, el pueblo o la nación de Israel no tiene mucho tiempo de haberse establecido como nación. ¿Por qué? Porque estas gentes habían sido esparcidos por todo el mundo. Pero ¿cuál es el propósito de Dios hablarnos a través de esta palabra? Es que nosotros podamos entender que al igual que el pueblo de Israel, hay mucha gente necesitando de Dios y nosotros bien tranquilos como si nada estuviera sucediendo. Y ese es el propósito. Y dice en el verso 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. La respuesta, para que Ezequiel diera una respuesta, se quería de un poder sobrehumano. Porque el Señor preguntándole a Ezequiel, pero sabes que Ezequiel no contestó ni negativo ni positivo, porque Ezequiel sabía que Dios era el Señor y que Él sabía todas las cosas. Por eso Ezequiel le dijo, Señor, tú lo sabes. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
Pero una persona sin entendimiento y sin conocimiento de la palabra de Dios no contesta así, sino que empieza a hablar negativamente. Y Dios quiere que hoy en día se levante gente como Ezequiel, llenos de sabiduría, porque Ezequiel dio una respuesta sabia, porque él sabía que el único que tenía la respuesta para que esos huesos vivieran era el soberano Dios del cielo. Y por eso él le dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Hoy en día Dios también quiere que se levante gente como Ezequiel. Amén. ¿A dónde están los Ezequiel de este tiempo? Amén. Dios quiere que se levante gente como Ezequiel, que nos llenemos de la palabra de Dios, del poder de Dios y de la autoridad. Porque cuando él le dijo, tú lo sabes, Ezequiel no le dijo: Señor, ¿por qué me traes a este campo de huesos secos? A muchos Dios nos está haciendo el llamado, pero lo primero que hacemos es argumentar con Dios, ponerle excusas. Ezequiel hubiera podido decir: Señor, pero a mí hasta del estómago me voy a enfermar, este tufo me va. Empezamos con excusas. Pero Ezequiel dice que no puso excusas delante de Dios. A la lógica podemos ver o decir que Ezequiel no tenía razón, no había sentido, pero Ezequiel sabía una cosa, y lo que él sabía era que él servía a Dios, Dios Todopoderoso, que sobrepasa a todo entendimiento. Y eso es lo que tiene que hacer un cristiano: dejar el razonamiento o dejar la lógica y creer que si Dios ha dicho que lo va a hacer, Él lo hará. Que no nos pongamos a pensar: ¿será que va a pasar? ¿Será que esto es así? Dios quiere. Con esto no te digo que te vuelvas loco de mente, sino que dejes tus cosas y le creas a Dios. Hay mucha gente hoy en día diciendo que le cree a Dios, pero a veces está esperando ver cosas para creer, pero no actúa en fe. Todo lo que nosotros hacemos en el Evangelio es de actuar, de dar un paso de fe y decir: sí, Señor, yo puedo, y tú lo haces y tú vas conmigo. Yo sé que en este tiempo hay valle de huesos secos. Dios no quiere que vayamos a otro valle. Dios quiere que le profeticemos a la ciudad de Manasa. A veces nos enfocamos creyendo en el qué dirá la gente, pero no nos enfocamos en lo que dirá Dios de nosotros cuando nosotros hacemos su obra. ¿Sabes qué? Hay valle de huesos secos. Si no fuera así, Dios no te llamara a ti. Si no fuera así, Dios no me llamara a mí. Pero Dios quiere que te levantes, al igual que Ezequiel, y profetices a esta ciudad. Amén. Mira lo que dice Colosenses: y a vosotros, estando muertos en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, al igual que tú recibiste vida a través de la palabra. También tú tienes una orden, tú tienes un mandato de predicar el Evangelio a aquellos que están necesitados. Dios quiere que te muevas. En cada colonia hay muertos que tú tienes que resucitar. Amén. En cada vecindario hay un valle de huesos secos, y Dios te ha llamado a ti para dar vida. Porque por eso fue que Dios llevó, dice, a Ezequiel a ese valle. A nosotros nos gusta de que nos hablen. Va a haber un avivamiento, va a estar el apóstol Julano. ¿Por qué sentís que, bueno, cuando te hablen, Dios me ha dicho que te va a bendecir? Dios me ha dicho que tiene cosas grandes para ti. Pero yo pienso que lo más grande que puede darnos Dios a nosotros es el privilegio de predicar la palabra. Por eso le dice: si tú crees que yo lo hago, profetiza, dile a estos huesos que cobren vida, que reciban espíritu de vida. Es bonito sentarse a oír un mensaje que nos digan que Dios nos ama, pero acordate que el Evangelio nos demanda trabajo, nos demanda compromiso, nos demanda responsabilidad. Y a veces por eso se acostumbra uno a vivir un evangelio vago y barato, porque no somos responsables de llevar las buenas nuevas de salvación. Y Dios no quiere más gente sentada. Dios quiere que nos levantemos y que hablemos con poder y autoridad lo que Él nos ha dado a través de esta palabra.